Buenos días, vamos a explicar cómo hacer un tutorial de una base de datos en Access que está conformada de la biblioteca de la preparatoria Emiliano Zapata. Esta base de datos está conformada por 4 integrantes: María Fernanda, Fátima Montserrat, Pedro y Daniel. Nuestro inventario de libros está diseñada por el nombre de campo. El tipo de dato que vamos a agregar sería número, para que al momento de que aparezca, pues va a aparecer de cuántos libros estamos poniendo, del 1 al 10. Sería en el siguiente nombre de campo sería título, tipo de datos sería texto corto. En el autor vamos a agregar texto corto solamente para que pongan el nombre del autor. En la edición sería el número. En la editorial sería texto corto, que sería el año. Y en el año de edición también sería el año. Y en existencias sería nuestro número de existencias de cuántos libros existen en total. Pues en nuestras propiedades de campo solamente vamos a modificar para que nuestra base de datos esté pues muy bien al momento de hacer nuestros registros. Hola, yo soy Daniel. En esta base está estructurado en nombres del campus por ID de préstamos. También tenemos ID de usuarios, ID de libros. También tenemos fechas de préstamo, fechas de entrega y por último tenemos presta y recibe. En estos tipos de datos tenemos estructurados por los tres primeros con número en los IDs. Después tenemos en fecha y hora en fechas de préstamos y en fechas de entrega. Y por último, en textos cortos, tenemos estructurados ahí con presta y recibe. Ahí mismo tenemos el número con los IDs para ya tener los números ahí en forma de lista. Igual tenemos en fechas de préstamos y en fechas de entregas con las fechas de hora para saber la hora en la que la fecha del préstamo y la fecha, pero la de entrega. Y la de presta y recibe tenemos para escribir al usuario que está prestando y el usuario que está recibiendo. Y en esta base que es de usuarios, está estructurado igualmente en nombres del campo con ID de usuarios, apellido paterno, apellido materno, el nombre, el grupo y carrera, y por último semestre, turno y teléfono. En estos tipos de datos lo tenemos estructurados con número, con ID de usuario, apellido paterno y materno con textos cortos. Igualmente tenemos el nombre con el texto corto y el grupo con número. La carrera, el semestre, turno y teléfono los tenemos con textos cortos. En ID de usuario los tenemos con números para tener el registrado de cada usuario con un número. Igualmente en textos cortos los tenemos con apellido paterno, materno y el nombre con textos para escribir allí el apellido materno, paterno y el nombre con el del usuario. Igual el grupo los tenemos con número para saber el número del grupo en el que está el usuario, igual la carrera, semestre y turno de teléfono en textos cortos. Ya. Soy Fátima, voy a explicar la herramienta de base de datos que son las relaciones. Está la primera que es el ID préstamo, que está relacionada con la ID libro, que es libro, título, autor, edición, editor, año de edición, existencias. Y luego la ID préstamo está relacionada con la ID usuario, que está la de ID de apellido paterno, apellido materno, nombre, grupo, carrera, semestre, turno y teléfono. En la de préstamo de libros está el ID de préstamo, ID de usuario, ID de libro, fecha de préstamo, fecha de entrega, quién presta y quién recibe.
Hola, mi nombre es Pedro y yo vengo a explicar lo que es el formulario. Nuestro formulario está conformado por el encabezado del formulario y detalles. En nuestro formulario tenemos lo que es un logo de la preparatoria y el nombre de lo que es el nombre de la biblioteca, que es Biblioteca Preparatoria Emiliano Zapata. En detalle tenemos los campos que son ID de préstamo, ID de usuario, ID de libro, fecha de préstamo, fecha de entrega y quién presta el libro y quién recibe el libro. Más abajo tenemos los que son nuestros botones, nos permite agregar un registro, eliminar un registro y también lo que es guardar, lo que son parte de nuestros registros. En el botón de cerrar, esto nos permite cerrar lo que es el formulario. En el botón naranja tenemos lo que es para buscar archivos en nuestro formulario y los botones en la derecha son los que tenemos para hacer movimientos en nuestro formulario sobre los archivos, lo que es buscar movernos entre registros. El primer botón que tenemos es para ir al primer registro de nuestro formulario. El siguiente es para movernos uno anterior de los registros. El siguiente es para ir uno hacia adelante de nuestros registros. El último es para ir al último registro que hayamos hecho. El último botón celeste a la derecha nos permite imprimir lo que es el formulario, mostrándonos los datos que tenemos anexados en nuestro formulario. Ahora por último explicaremos lo que es el funcionamiento de nuestro formulario en vista de formulario. Cómo está conformada nuestro inventario al abrir nuestra base de datos. Bueno, pues el inventario de libros está del 1 al 10 los libros que tenemos, los títulos de nuestros libros, los autores, que son autores con apellido y pues con su nombre, la edición, cuántas ediciones tiene nuestro libro, nuestro editorial, nuestro año de edición y cuántas existencias hay de nuestros libros. En estos préstamos de libros, aquí tenemos ya configurado el ID de préstamos enlistados uno por uno. También tenemos aquí el ID de usuario, que aquí mismo está las matrículas de cada usuario. En ID de libros tenemos registrado por número el ID de cada libro que está aquí ya en el inventario de libros. Acá en fechas de préstamos tenemos ya registrados la fecha en la que se fue el préstamo del libro. Igualmente tenemos la fecha de entrega en la que se les propuso la fecha a cada usuario. Y el préstamo de donde está el usuario, que es el que presta el libro, y al otro lado está el usuario, pero el que recibe el libro. En esta base de usuarios tenemos el ID de usuario que está presentado por la matrícula de cada usuario. Y aquí al lado de estos tenemos el apellido paterno, el materno y el nombre del usuario. Igualmente tenemos ya registrado el grupo, la carrera, el semestre y turno y teléfono. En esto mismo para ya tener más información sobre el usuario y tener más acerca de él. La herramienta de base de datos, que son las relaciones, tenemos primero el préstamo del que está formado por la ID préstamo, que está relacionada con ID del libro, que es inventario de libros. Está la de libro, autor, edi- editor, edición y año de edición, existencias. Y la otra está conformada por ID de usuario, que es apellido materno, nombre, grupo, era teléfono, semestre, turno y teléfono. La
La primera, que es préstamos de libro, está conformada por ID de usuario, ID de libro, fecha de préstamo, fecha de entrega y quién presta y quién recibe. Bien, aquí vamos a ver lo que es en el formulario de préstamo de libros, en cómo va a ser su funcionamiento. En ID de préstamos colocaríamos en el número de libros que se prestaron, o sea, en el registro podríamos que se prestaron, en total fueron ID de préstamo 9. Y en el ID de usuario pondríamos el usuario quien prestó el libro. Sería de que pondríamos esa matrícula en ID de libro sería lo que es el ID del libro que fue prestado. Por ejemplo, sería el 10, libro 10. La fecha de préstamo sería la fecha en que prestamos nuestro libro. Y la fecha de entrega aquí sería más bien para una fecha límite de nuestro libro en el día que se entrega, colocando de que 27 de febrero. En presta sería la persona quien presta el libro. Sería de María Fernanda. Y la persona que recibe el libro sería, por ejemplo, el nombre de Daniel. Por ejemplo, aquí ya seríamos guardar el registro y para agregar otro registro colocaríamos en el botón de agregar. Aquí se limpiarán todos nuestros campos para tener así fijo un préstamo de guardar. En la de movernos por los registros teníamos los botones. Con cada de los botones nos podríamos mover a un registro anterior o uno siguiente. Aquí con eso podemos movernos al primer registro o al último. Aquí como podemos ver sería ir pasando entre registros. Y para no ir pasando entre registros tendríamos el botón de buscar. Con el botón naranja podríamos buscar lo que es los registros que tenemos. Nuestro botón naranja podríamos lo que son buscar nuestros registros por ID de libro o ID de usuario o del ID de préstamo. En nuestro botón para imprimir, en este colocaríamos y nos permitiría imprimir lo que es todo el formulario mostrándonos la información, ya como dicha anteriormente. Bueno, pues esto sería todo por nuestro tutorial de base de datos acerca sobre una biblioteca. Espero que tengan un bonito día. Bye. Chao.